Continuamos en primer plano. Dice un refrán que mientras el hacha va y viene, descansa el palo. Pero aquí los leñadores no dejan descansar el palo y parece que el hacha va girando con repeticiones simultáneas, sin descanso. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el Senado de la República aprovechó que estamos en pandemia y aprobó un nuevo préstamo, un nuevo endeudamiento para el país, para el Estado Dominicano, por $300 millones para financiar el programa de apoyo a la emergencia y atención de la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19. Ahí sí son rápidos ellos para aprobar préstamos, todos, senadores y diputados. El Poder Ejecutivo podrá disponer de esos fondos, ya que dicho préstamo había sido sancionado favorablemente por la Cámara de Diputados. El contrato fue suscrito por el Poder Ejecutivo en fecha 16 de marzo del 2021 con la Corporación Andina de Fomento y tiene como finalidad hacerle frente a los efectos de la pandemia del COVID. Por otro lado, el Senado aprobó una resolución hoy que solicita a Salud Pública requerir tarjetas de vacunación y PCR a los visitantes, a quienes vengan a visitar la República Dominicana. No podemos recibir a todo el que quiera sin ningún tipo de protocolo, precisó el senador por Elías Piña, Iván Lorenzo, autor de esta resolución. Entonces, este miércoles se aprobó esa resolución pidiéndole al Ministerio de Salud Pública que se les requiera a todos los visitantes al territorio dominicano pruebas PCR, COVID-19 y tarjeta de vacunación para ingresar al país. ¿Usted sabe cuántos visitantes no residentes tuvo la República Dominicana en el año 2021? 4.9 millones, casi 5 millones de visitantes. Pero imagínense, ya es casi tarde para eso. Sí, es casi tarde, porque muchos países lo que están haciendo es levantando las restricciones, porque evidentemente están viendo que eso no, cerrar países y cerrar fronteras no ha sido la mejor solución para el combate del coronavirus. Y uno se pregunta, por ejemplo, aquí tenemos la variante Omicron, que se detectó en Sudáfrica y luego fue saltando de países en países, ¿verdad? ¿Cómo llegó aquí? ¿Llegó por email? ¿Por internet? No, algún viajero lo trajo. Algún viajero lo trajo, como ocurrió también con la variante Delta. O sea, no se produjo el contagio o la presencia de estas variantes por arte de magia. No, alguien que viajó, que vino del extranjero, trajo la variante y empezó el contagio, como ocurrió con el primer caso. ¿Recuerdan cómo ocurrió el COVID aquí? Primero, un ciudadano italiano, que ese está en los récords Guinness en esta pandemia del COVID, porque duró casi 2 meses interno y no se sanaba del COVID. Y luego también una ciudadana dominicana que había viajado desde España y que es el primer caso que comenzó el contagio nativo del COVID en la República Dominicana. Ahora, en medio de toda esta situación, los estudiantes van a las clases el próximo 11 de enero. Sí, así como usted lo escucha. El próximo 11 de enero se reanuda la docencia en la República Dominicana, en medio de esta creciente quinta ola de contagios de COVID, con la variante Omicron convirtiéndose ya en la variante dominante. Es menos letal que la Delta, los síntomas son más leves que la variante Delta, menos letalidad, pero tiene sus efectos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Educación? Todavía no se ha tomado una decisión al respecto. El Ministerio de Educación coloca este comunicado en sus redes sociales, mírenlo ahí en su pantalla, donde dice que está junto al Ministerio de Salud y el Gabinete de Salud manteniendo una consulta permanente, evaluando el comportamiento de la pandemia del COVID-19 para adoptar oportunamente las decisiones más convenientes con respecto al reinicio de la docencia, pautada para el martes día 11. Le voy a leer íntegramente el comunicado. Respecto al reinicio de clases pautado para el próximo martes 11 de enero,
Informamos a la comunidad educativa y a las familias dominicanas que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Salud nos mantenemos en consulta permanente evaluando el comportamiento de la pandemia del COVID-19, la evolución del nivel de positividad, entre otros aspectos, así como consultando a los actores educativos y entes relacionados para adoptar oportunamente las decisiones más convenientes para la educación y la salud de todas y todos. Siguiendo la buena práctica del año pasado, cada decisión estará basada en los datos y recomendaciones de los órganos estatales rectores de la salud, que son el Gabinete de Salud y el Ministerio de Salud Pública. Les mantendremos informados. Ese es el comunicado del Ministerio de Salud Pública, que todavía no informa sobre una decisión de si vamos o no vamos a clases presenciales a partir del 11 de enero. Para Eduardo Hidalgo, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, sería improcedente, inoportuno y un riesgo innecesario volver a clases presenciales el próximo 11 de enero en medio de esta quinta ola y el creciente número de contagios de COVID, el repunte que ha tenido el coronavirus en el país. Reabrir las aulas este próximo martes 11 de enero es un error de las autoridades educativas, según el presidente de la ADP, y está pidiendo al ministro de Educación sentarse a la mesa de diálogo con todos los sectores que tienen que ver con la educación y observar bien de cerca la cantidad de contagios, los indicadores del Ministerio de Salud Pública que tienen que ver con los contagios. Entonces, ¿qué dice el Ministerio de Salud hoy cuando fue preguntado, cuando fue interrogado o cuestionado, mejor dicho, por los periodistas en la actual rueda de prensa sobre su opinión en torno a la reanudación de la docencia el próximo 11 de enero? Vea lo que dice el ministro de Salud. El Gabinete de Salud, el Ministerio de Salud Pública, junto con el MINER, estamos en sesión permanente y estoy seguro que en las próximas horas o momentos pues se va a comunicar con ustedes. Pero estamos en sesión permanente, el Gabinete de Salud, el Ministerio de Salud Pública, junto con el ministro Roberto Fulcar. Saludos, José Alberto. No, nosotros... Bueno, yo supongo que en las próximas horas el Gabinete de Salud, el Ministerio de Educación, estarán informando a la ciudadanía la decisión que han adoptado sobre si reanudar o no reanudar la docencia. Algunos sectores están pidiendo que se tome una semana más o 2 semanas más y que las clases entonces sean virtuales durante esa semana o 2 semanas hasta que comience a disminuir la cantidad de contagios del COVID en la República Dominicana. Nosotros vimos ahí, vamos a ver ahora esta historia, señor director, de Jonan González, del equipo de N Noticias, sobre la posición de algunos directores de escuelas que no quieren que se reanude la docencia el próximo 11 de enero, precisamente por los contagios de COVID, porque hay muchos profesores y personal administrativo, personal docente, también que están afectados de COVID. Veamos. Directores de centros educativos públicos llamaron al ministro de Educación, Roberto Fulcar, a iniciar un proceso de diálogo a los fines de que se postergue el reinicio del año escolar de manera presencial debido a la nueva ola de COVID-19 que se registra en el país y los casos de influenza. A su juicio, los centros educativos no están preparados para recibir casi 3 millones de estudiantes con las condiciones sanitarias que existen en el país. Nosotros entendemos que debía postergarse el inicio del año escolar presencial. Pudiéramos entonces seguir trabajando de manera virtual, de manera sincrónica y asincrónica, y que los profesores, de hecho ya los profesores lo están haciendo, porque en muchas escuelas el año escolar ha sido más o menos híbrido, donde hay estudiantes que van 3 días en una semana y en la otra semana van 2 días.
Los directores de centros externaron su posición en una carta dirigida al ministro de Educación, donde ponen al conocimiento del funcionario que falta personal administrativo en gran parte de los centros, que muchos planteles requieren de reparaciones, que el 100% de los centros requieren de policías escolares y que se apliquen los incentivos por complejidad en el cargo. Entendemos que el Ministerio tiene la gran oportunidad para dar salida al desempleo que agobia a nuestra juventud y suplir a los centros del personal que le hace falta en cada escuela del país. Segundo, situaciones por la licencia de enfermedad, ya que estas ausencias provocan situaciones que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje y el buen desenvolvimiento del centro en general, debido a que los directores o los docentes están asumiendo injustamente el pago de estas. Los representantes de los directores de centros educativos solicitaron públicamente al ministro Roberto Fulcar que los reciba en su despacho a los fines de evaluar las reivindicaciones que a su entender permitirán elevar el nivel académico de los estudiantes. Jonan González, EN Televisión. La Sociedad Dominicana de Infectología también ha emitido un comunicado donde plantea que se debe posponer la reanudación del año escolar debido al alto nivel de contagios que presenta el país por COVID. Está también recomendando, una serie de recomendaciones que hace, que algunas empresas o algunas instituciones también del gobierno reasuman el teletrabajo, es decir, el trabajar desde la casa, para evitar el desplazamiento, la aglomeración de personas en el transporte, en oficinas públicas y privadas, y entonces ayudar a disminuir el contagio por el COVID. Así que la Sociedad de Infectología está pidiendo que se posponga la reanudación de la docencia presencial en las escuelas y colegios. En Puerto Rico han aplazado 2 semanas el reinicio de las clases porque la gran mayoría de los profesores están contagiados de COVID. ¿Sí? Así como usted lo escucha. No solamente profesores, sino también, como está pasando aquí, personal administrativo de las escuelas. Entonces el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ha anunciado que el aplazamiento del próximo curso escolar público para el 24 de enero y de manera presencial. Esto debido al repunte de los casos de COVID en Puerto Rico. La fecha original era el 10 de enero, pero ahora se ha pospuesto para el 24 de enero. El gobernador está pidiendo que todos los estudiantes de 5 a 11 años deben completar su dosis de vacuna antes del 31 de este mes y mínimo la primera dosis para el próximo lunes. El personal docente, por su parte, tendrá que tener la tercera dosis o refuerzo en o antes del 15 de enero. Hasta hoy, el 90.3% de la población en Puerto Rico ha recibido una dosis de la vacuna y el 80,6% ha completado 2 dosis. En la Florida, los distritos escolares del sur de Florida, entre los de mayor número de alumnos del estado, continúan sufriendo la falta de cientos de maestros y personal mientras se mantiene el repunte de casos de COVID, esto en la Florida. Una situación bastante difícil. Y es la situación también que estamos experimentando aquí en la República Dominicana con los casos de COVID en el cuerpo profesoral. Miren, se habló en días pasados de una nueva variante de COVID que han bautizado como la flurona, pero se está aclarando que la flurona no es una nueva variante de coronavirus, sino la infección simultánea de gripe y COVID. La llaman flurona por la combinación de los nombres de los virus en inglés, flu, y el coronavirus, y de ahí su nombre, flurona. No es una variante nueva, de una nueva cepa del coronavirus, sino que es más bien la combinación del flu, como se le llama en inglés, a la gripe, y del coronavirus, y de ahí su nombre, flurona. No es una nueva variante del COVID, sino una combinación de la infección simultánea de gripe y COVID-19.
Mientras tanto, aquí en la República Dominicana, la Cámara de Diputados comenzó hoy a conocer el proyecto de Código Penal. Creo que es el quinto proyecto que conocen porque se ha introducido, reintroducido, se le han hecho variaciones y todo lo demás. Y entonces, en medio de todas las discusiones, de las denuncias del obispo Víctor Masalles de que alegadamente la Embajada de Estados Unidos habría hecho presión y amenazado al presidente del Senado y así como también de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para que aprobaran algunos elementos que son conflictivos y que tienen que ver con la ideología de género, la cuestión de sexos, para que se admita la variedad de sexos como una presión de los grupos de LGTB, de ese lobismo que se ha estado haciendo, y que le iban a cancelar el visado si no se aprobaba el Código Penal con estas figuras. Bueno, hoy el presidente del Senado, de los diputados y otros diputados negaron que estuvieran recibiendo presiones, que lamentaba, decía Pacheco, que el obispo Masalles se llevara de rumores o de versiones infundadas para darle aquiescencia a este tipo de denuncias. Y hoy, en el conocimiento del proyecto de Código Penal, se trató de presentar o se presentó una moción para liberar de lectura el código. Sin embargo, no se aprobó. Y entonces se está leyendo, se le está dando lectura al Código Penal. Hoy van por el 200 y pico. Vamos a poner este pequeño corte, señor director, del presidente de la Cámara de Diputados, cuando cierra la sesión de hoy para continuar mañana en medio de la lectura de los artículos del Código Penal, más de 400. A solicitarle a la distinguida secretaria que detengamos la lectura ahí. Todos estamos un poquito agotados. Tenemos una picaderita allá abajo. Los que gusten, los invitamos. Entonces, vamos a proceder. No, Botello va a leer y Tobías tiene el compromiso también. Vamos a proceder a cerrar la sesión. Les convoco para las 10 de la mañana para continuar con la lectura. Nos quedamos en el artículo 219 leído y comenzaremos la sesión sexta del perjurio y de la difamación e injuria, que están contenidos en los artículos 220 en adelante. Mañana, 10 de la mañana, solicito puntual asistencia para continuar con la lectura del código. Se cierra la sesión y les convocamos, reitero, para mañana. Bueno, y nosotros también cerramos nuestra sesión. Es todo por esta noche en Primer Plano. Nos encontramos mañana a esta misma hora en este mismo canal. En breve, de Noticias.